Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanita Tovar, soy especialista de chocolate de Lujer Experto y hoy estamos acá en Sorpresas a Tiempo para nuestro tercer módulo de bombonería. Vamos a empezar este módulo con la parte más divertida y creativa, que es pintar nuestros moldes. Para la bombonería vamos a necesitar estos moldes que son rígidos. El material es policarbonato, como estos. Estos moldes nos ayudan a que nuestros bombones sean brillantes, a que nos salgan muy bonitos y nos facilita un poquito más el trabajo. Sí se puede hacer bombonería con moldes de acetato, sí se puede hacer, pero es como un poquito diferente. El mantenimiento de nuestros moldes es muy importante para que no se nos vayan a rayar. Todo lo que se vea que hay acá se va a transferir directamente a nuestros bombones. Entonces, si el molde se nos raya, si está sucio, si tiene polvo, huellitas, por eso tengo guantes, se nos va a ver en nuestros bombones. Entonces, para empezar a pintar, vamos a limpiar muy bien nuestro molde. Ya previamente lo habíamos limpiado con calor, que es lo esencial, y luego vamos a pasar con un pañito que no sea poroso, que no tenga como hebritas, o con pomitos que sirven para quitar el maquillaje, también lo podemos hacer. Lo ideal es que sea con algo que no nos deje moticas en el molde, precisamente por lo que les estaba diciendo. Entonces limpiamos súper bien nuestros moldes. También lo podemos hacer con alcohol. Lo ideal de los moldes de policarbonato es no lavarlos cada vez que los usamos con agua y jabón. El jabón no es muy recomendable para los moldes de policarbonato porque les va quitando el brillo. Estos moldes tienen como una capa que los cubre y que nos ayuda a que nuestros bombones queden súper brillantes. Entonces, cada vez que pasamos con jabón o con una esponjita, le estamos quitando ese brillo. Lo ideal es que sea con agua caliente nada más, alcohol o pistolas de calor, o un secador de pelo también, si no tenemos una pistola de calor. Entonces ya acá tenemos nuestros moldes y vamos a usar colorantes. Estos colorantes son a base de manteca de cacao. Como para hacer bombonería, como les expliqué al inicio, necesitamos chocolates reales. Esos chocolates están hechos a base de manteca de cacao. Entonces nuestros colorantes también van a tener esa misma base. La razón también es porque estos colorantes se nos van a secar en el molde. Si usáramos otro tipo de colorante que sea más aceitoso, nunca se va a secar. Entonces, al nunca secarse, no se va a transferir el color al bombón, sino va a quedar es como una mancha y ya. Los colorantes los podemos comprar hechos, que sean a base de manteca de cacao, o nosotros mismos los podemos hacer. Entonces, una de las maneras es tener manteca de cacao, que nosotros también, como les mostré al inicio, tenemos manteca de cacao, dióxido de titanio y colorantes en polvo. Y así podemos hacer nuestras mezclas y experimentar con un montón de tonalidades. Entonces, para pintar simplemente necesitamos los colorantes que estén líquidos, aproximadamente a unos 32 grados centígrados máximo de temperatura, y pinceles de pintura normal de arte. Esto también lo podemos hacer con aerógrafo, lo podemos hacer con esponjitas, lo podemos hacer con la mano, lo podemos hacer con lo que queramos. Entonces, vamos a hacer dos bombones, uno de Baileys y uno de maracuyá, y los vamos a pintar diferente para que veamos distintas técnicas. Entonces, voy a empezar por el de Baileys, que ese es el que consiguen aquí en Sorpresas a Tiempo, en sus regalos. Y lo que vamos a hacer es coger un poquito de colorante, como si estuviéramos pintando cualquier cuadro. Esto es especial para las personas que nos gusta mucho pintar. Y vamos a empezar a pintar hasta que consigamos tener una capa parejita de color.
Una vez tengamos una capa parejita de color, lo vamos a dejar secar. La bombonería es un tema de mucha paciencia y mucha dedicación también. Entonces vamos pintando. Podemos hacerlo con diferentes utensilios que podemos conseguir en cualquier papelería, como pinceles de diferentes formas, también con esos que son como de esponjita. Con todas esas cosas lo podemos hacer. Vamos pintando y todo lo que yo pinte es lo que yo voy a ver acá. Entonces, si yo quiero ponerle otros colores, lo tengo que hacer en el orden en que yo lo voy a ver. Siempre nos vamos a guiar por este reverso del molde. Como en este caso es solo un color parejito, vamos solo a pintar y lo dejamos secar. También es importante, para que no vayamos a contaminar el molde, el chocolate con el molde, es que cojamos nuestros moldes y vamos a limpiar el exceso de pintura sobre un pañito, para que así los bordes no nos vayan a contaminar el chocolate con el color. Listo. Ahora les voy a mostrar de qué otra manera podemos pintar nuestros moldes. Por ejemplo, le vamos a hacer como unas goticas con blanco, entonces yo, para que vean que se puede pintar con cualquier manera, me voy a untar la puntica del dedo y con este movimiento voy a empezar a generar todas las chispitas de color blanco, pensando siempre que es lo primero que yo voy a ver en mi bombón. Entonces voy haciendo las chispitas y ya es la creatividad de cada quien. Podemos pintar como queramos. También, si quisiéramos colores matizados, lo podemos hacer con diferentes matizantes. Y lo mismo, vamos a limpiar el exceso. Siempre cuando hagamos esto, usemos guantes, no solo para no dejar impregnadas las huellas, sino para uno no también terminar lleno de color. Y lo mismo, voy a limpiar el exceso, todo este exceso de color en mi trapito. Listo. Entonces, una vez ya tengo como esa primera parte de color, que en este caso son las chispitas, voy a poner la segunda capa de color. Si yo quisiera dejar mi bombón solo así con chispitas, queda perfecto, queda muy bonito. Ya es a la creatividad que queramos ponerle a nuestros bombones. Entonces, dejo secar un poco el color para que no vayamos a contaminar un color con otro y empezamos a pintar. Entonces ahí vemos cómo vamos cambiando la tonalidad de nuestro bombón. Y siempre fijarnos que el colorante, si es completo, el color llegue hasta el borde. Todo lo que hagamos acá es lo que nos va a quedar cuando desmoldemos. Entonces vamos a pintar todos nuestros moldes y los vamos a dejar secar. Si vivimos en un lugar que tiene clima cálido, vamos a dejar secar nuestros moldes en refrigeración.
Bueno, ahora vamos a continuar para hacer nuestros rellenos de los bombones. Vamos a continuar con la ganache que vamos a utilizar para rellenar. Entonces, en este caso, voy a usar el chocolate Lucker, de Lucker Experto, el chocolate nevado que está al 36.5%. Este es el chocolate real blanco que tenemos en Lucker Experto. Tiene un sabor muy rico y es supremamente versátil. Precisamente por eso vamos a hacer dos ganaches diferentes a base del mismo chocolate. Entonces, para una vamos a hacer una frutal y una con licor. En esta simplemente voy a incorporar pulpa de maracuyá que ya tengo previamente licuada, no tiene casi contenido como de la pepita y ya está caliente. Entonces, igualmente con el calor de la pulpa es que vamos a derretir nuestro chocolate. No le voy a agregar azúcar, ni miel, ni ningún tipo de edulcorante porque el chocolate blanco ya es suficientemente dulce y nos va a aportar todo lo que necesitamos. Y en este otro vamos a utilizar Baileys, igual, ya lo tenemos previamente caliente. Y vamos a dejar que con el calor del líquido se derrita nuestro chocolate. Ya una vez lo tengamos derretido, simplemente mezclamos y vamos a reservar en nevera para que enfríe y lo podamos rellenar en los bombones. Bueno, entonces una vez tenemos pintado nuestros moldes, se van a ver así, de esta manera. Vamos a dejar que se nos seque muy bien la pintura que usamos para que al rellenar los moldes no vayamos a correr el color con el calor del chocolate, porque les recuerdo, la pintura está hecha a base de manteca de cacao y se disuelve, se derrite a la misma temperatura en la que está el chocolate. Entonces les voy a mostrar cómo es el atemperado de un chocolate. Este chocolate hay que atemperarlo porque es un chocolate real. En este caso vamos a usar Tumaco de Lucker, de la línea de Orígenes. Vamos a usar Tumaco al 65%. Este chocolate tiene como base los sólidos de cacao, entonces está hecho a base de manteca de cacao y de licor de cacao. Este es un chocolate amargo. Lo que tenemos que hacer al atemperar es generar una curva de temperaturas, que lo que va a hacer es garantizarnos que el chocolate tenga las características propias para un bombón, que eso es el brillo, que sea crocante y que no se nos vaya a derretir. Es muy importante la técnica del atemperado para que no vayamos a tener accidentes después y nos desmolde el molde, valga la redundancia, mucho más fácil. Entonces, para temperar vamos a necesitar, en este caso, un bowl. Ya tenemos derretido el chocolate, lo vamos a hacer en mármol, una espátula de codo, una espátula para chocolate y voy a usar un termómetro. Hay dos tipos de termómetro para alimentos. Está el de punzón, que es como este, o está el digital. Ambos están bien, simplemente es como uno se sienta más cómodo. El digital simplemente yo apunto y me va a dar la temperatura, y el de punzón lo ingreso sin tocar los bordes del bowl ni el fondo, porque es lo más caliente que tiene el recipiente. Si yo lo llego a pegar hacia los bordes me va a dar una temperatura que no es la correcta. Entonces, para temperar vamos a hacer una curva de temperatura. Según el perfil del chocolate puede variar en algunos grados esta curva de temperatura. Como en este caso tenemos un Tumaco 65, lo vamos a derretir subiéndolo a una temperatura máximo de 50 grados centígrados.
Cuando superamos esos 50 grados centígrados, el chocolate se nos va a empezar a quemar. Lo que pasa es que el chocolate tiene azúcar, entonces ese azúcar se va a empezar a caramelizar y ahí es cuando quemamos el chocolate y nos empieza a pasar que se ve más denso, que está opaco, incluso cuando se quema literalmente se quema y quedan pedacitos de carboncito pues del producto que se quemó, entonces ese chocolate ya no nos sirve. Ya teniéndolo a la temperatura, en este momento lo tenemos en 45 grados centígrados, entonces voy a usar el mármol. El mármol es muy importante que lo tengamos completamente limpio y lo hayamos desinfectado con alcohol. Esto tampoco es para lavar con jabón porque el jabón transfiere olores, a no ser de que sea un jabón especializado en cocina que no tiene ningún tipo de olor. Pero si usamos el jabón que usamos normalmente en nuestra casa, ese jabón tiene olor y ese olor lo va a absorber el chocolate. El chocolate es supremamente delicado con los olores. Entonces todo lo que usemos no puede transferir ningún tipo de olor. Incluso cuando guardemos nuestros bombones en la nevera, ojalá sea en un espacio que esté exclusivamente para eso, porque va a absorber todos los olores que hayan alrededor. Si tenemos en el mismo estante o en el mismo espacio frutas, ese olor de esas frutas se nos van a transferir al chocolate. Entonces, teniendo el chocolate en 45 grados centígrados, vamos a verter dejando un poco del chocolate como una tercera parte en la taza y lo vamos a poner en el mármol. Es importante el mármol que sea un mármol, porque el mármol no absorbe el calor, al contrario, mantiene la superficie fría. Si yo lo hago sobre un mueble de acero, el acero se calienta, entonces no vamos a estar haciendo nada, simplemente vamos a estar pasando el chocolate sobre una superficie que al igualmente se va a calentar y no vamos a bajar la temperatura correctamente. Entonces voy a poner una parte del chocolate dejando aproximadamente una tercera parte del chocolate en la taza. Esto es algo que tenemos que hacer supremamente rápido, porque una vez nos pasemos de las temperaturas, nos toca volver a iniciar todo el proceso. Entonces, vamos a pasar con una espátula. Hay muchas maneras de hacer esto, hay personas que lo hacen con una sola, con las dos. Por ejemplo, hay personas que hacen este ejercicio de expandir el chocolate por todo el mármol. Otra manera diferente es levantar y limpiar. Y ahí podemos ver cómo el chocolate empieza a cambiar en su densidad, porque está bajando la temperatura. Entonces, a medida que vamos haciendo esto, juntamos todo el chocolate y le tomamos nuevamente la temperatura. Aquí lo tengo que bajar a aproximadamente entre 28 y 29 grados centígrados. Entonces vuelvo y lo extiendo rápidamente. Esto es muy rápido y recojo. Limpio mis espátulas. Y vuelvo y mido la temperatura. Lo tengo en 28.8, lo voy a volver a expandir. Recojo. Y como se pueden dar cuenta, rápidamente bajé la temperatura casi 20 grados. Si tomara la temperatura con el termómetro de punzón, lo voy a utilizar es así de lado, no que toque el mármol, sino sobre la superficie, precisamente por lo mismo. Si yo toco el mármol va a estar frío,
entonces también me va a dar una temperatura que no es tan precisa. ¿Listo? Rectifico temperatura. Listo. Y lo vamos a volver a traer. Lo vamos a traer al bowl. ¿Esto está pegado? Sí. Lo vamos a traer al bowl, de donde lo sacamos. Recogemos rápidamente. Todo lo que nos quede acá en el mármol igual no es desperdicio, lo podemos dejar secar y lo podemos volver a utilizar. Por eso es muy importante que la superficie esté completamente limpia. Y ahora vamos a revolver para unificar esas temperaturas. Y podemos ver cómo cambia, aunque sigue siendo muy fluido, la densidad cambia, que es lo que estamos buscando. Vamos a verificar temperaturas. Para poder vaciar el chocolate en nuestro molde. Si todavía le falta bajar un poquito, podemos subir el chocolate en forma de hilo y así vamos a terminar de bajar la temperatura a la que necesitamos. Nuestra temperatura final debe estar alrededor de los 31 a 32 grados centígrados. Y es muy importante que mezclemos muy bien el chocolate porque si no lo hago bien, me puede quedar por encima lo que está desde el mármol y abajo lo que estaba caliente. Entonces vamos a incorporar muy bien. Y una vez tenemos el chocolate ya en la temperatura que necesitamos, vamos a limpiar un poquito aquí. Y vamos a vaciar nuestro chocolate en los moldes. Entonces, lo que tenemos que hacer es, tomamos nuestro molde, lo podemos hacer como nos sintamos más cómodos. Si nos sentimos más cómodos usando una manga o directo, como sintamos que es más práctico para trabajar. Entonces vamos a verter el chocolate llenando cada espacio. Y vamos a hacer los pasos importantes para evitar que tengamos burbujas y espacios de aire en la coquilla. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez tenemos todo el chocolate que necesitamos dentro de los espacios, vamos a repartir lo que nos sobra arribita. Y lo vamos a vibrar. Estos moldes, los que son de policarbonato, son muy resistentes, entonces que no nos dé miedo el golpearlo contra la superficie porque no se van a romper. De hecho, están hechos pensados de esa manera porque es necesario dar esos golpes para sacar todas las burbujas de aire. Entonces, con mi herramienta voy limpiando primero bordes
luego limpio arriba y vamos a vaciar. Les voy a mostrar aquí para que vean más fácil. Vamos a vaciar el producto. Con el manguito le podemos pegar para ayudarnos. Y ya que tenemos una capa delgada, terminamos de limpiar. Y un tip que aprendí trabajando, haciendo esto todos los días, es dejar reposar unos 3 minuticos el molde boca abajo. Eso lo que va a hacer es que el chocolate termine de escurrir y todos los bordes nos queden con producto. Entonces vamos a hacer el otro. Aquí nuevamente recogemos. Recogemos, miramos, verificamos temperatura, a ver si alcanzamos a llenar el otro molde. Y si no, nos toca volver a hacer el proceso de la temperada. Entonces en este caso ya me bajó bastante la temperatura. Si yo llego a llenar este molde con esta temperatura, se me van a desatemperar los bombones. Y cuando eso pasa, se separan las grasas, entonces se ve como con un color diferente, o simplemente no me va a desmoldar. Entonces toca repetir el proceso de atemperado. Bueno, una vez tenemos ya nuestro molde con la coquilla hecha y seco, que uno pueda tocar y no haya transferencia, vamos a rellenar nuestros bombones. Entonces, con una manga vamos a poner en este caso el relleno de maracuyá. Siempre y cuando estemos llenando una manga, nos ayudamos de la otra mano para limpiar la espátula y que sea mucho más fácil la manipulación. Llevamos todo el producto. Y vamos a empezar a rellenar. Entonces, hacemos la presión siempre en la barriguita. Entonces podemos ir dándole vueltas para que sea mucho más fácil. Y así vamos rellenando. Siempre tenemos que dejar un espacio, no podemos rellenar a tope, porque necesitamos tener el espacio para que nos pegue el cierre. Ya que ahorita vamos a poner otra capa de chocolate para cerrar los bombones. También es importante tener en cuenta que nuestro relleno tiene que estar frío. Si usáramos un relleno caliente o tibio, pues vamos a perder todo el proceso de la temperada. Listo, ahí vamos terminando de llenar. Normalmente la cantidad de chocolate que uno gasta entre la coquilla y el cierre son aproximadamente 8 gramos, de 8 a 10 gramos. Y en relleno nos vamos a gastar 20 gramos aproximadamente. Así podemos tener como una idea para sacar los costos de nuestro bombón para el emprendimiento. Listo. Entonces ya teniendo todos los espacios llenos,
vamos a pasar para limpiar los excesos y los bordes de los bombones. Entre más limpio nos quede el molde, más fácil va a ser desmoldar. Entonces ya tenemos aquí nuestro molde y voy a utilizar esto, que es un acetato. Pueden usar este o un acetato de papelería normal, pero siempre y cuando sea de los que son gruesitos. ¿Listo? Entonces vamos a poner nuestro acetato, lo voy a poner más fácil por este lado, y a este acetato le voy a agregar un poquito de chocolate. Esto lo que va a hacer es ayudarnos a hacer un cierre que nos quede lo más prolijo posible. Lo más bonito de un bombón es que por todos lados se vea perfecto. Entonces, para tener un acabado mucho más profesional y sencillo, vamos a verter chocolate. Este acetato yo lo tengo como aproximadamente a la medida del molde. Y voy a llevar el chocolate más que todo a la parte de arriba del inicio, de aquí hacia allá, para que sea más fácil, y lo voy a voltear sobre el molde de esta manera, llevando el chocolate desde el inicio. Y por último, empiezo desde el primer chocolate, desde el primer bombón, a distribuir el chocolate, que yo alcance a ver que se ve el molde perfecto, y luego, haciendo presión, llevo el chocolate hacia abajo. Entonces hago presión sin miedo, porque nada se va a romper. Por eso el acetato debe ser grueso, para evitar que se vaya a romper. Y lo ideal es que veamos cómo se ve definido cada huequito del bombón. Entonces, con el acetato puesto, lo vamos a llevar a refrigeración hasta que lo podamos desmoldar y le podamos quitar el acetato. Así ahorita vamos a ver cómo tenemos un cierre perfecto. Entonces retiramos la mayor cantidad de exceso que podamos, haciendo buena presión. Y por último, al levantar nuestro molde, vamos a quitar también los excesos de acá abajo, para no ensuciar la nevera, donde vamos a llevar a refrigerar nuestros bombones. Listo, entonces una vez podemos sacar nuestros bombones de refrigeración, vamos a tener en cuenta que vamos a saber que ya están listos, porque solito se nos va a despegar el acetato, y así vamos a tener un cierre perfecto en nuestros bombones. Otra característica es que en la parte de acá se va a ver opaco. Recién los pintamos, vemos la pintura perfecta. Cuando ya están listos para desmoldar, vamos a ver que está opaco. Y lo tercero que podemos hacer es darle como unos movimientos al molde, haciendo este movimiento con las manos, para terminar de despegar los bombones. Entonces, sin miedo, porque las primeras veces da miedo, vamos a poner nuestro molde y nos van a ir saliendo nuestros bombones. Cuando no nos salen todos, simplemente con mucho cuidado vamos a darle un golpe en seco con el mármol para que nos terminen de caer todos los bombones. Y ahí ya tenemos todos nuestros bombones. Entonces, ¿me prestas una espátula el plato y una espátula? Eso, gracias. Entonces, para saber cómo nos quedaron nuestros bombones, para que vean cómo son por dentro, voy a abrir uno. Miren cómo nos queda de bonito ese brillo.
lo importante es que la coquilla nos quede muy delgada y tengamos bien estructurado nuestro cierre para que no vayamos a tener fugas en el relleno, problemas cuando ya los pasemos a un capacillo. Y lo delgado es súper importante para que cuando los metamos a la boca sea muy fácil romperlos y sea una explosión de sabores. Es importante también tener en cuenta en los bombones que siempre tenemos que buscar el equilibrio en los sabores. Si tengo un relleno dulce, vamos a buscar una coquilla que sea semi amarga o amarga y viceversa, siempre buscando un complemento entre todos los sabores para que no vaya a ser solo mucho azúcar o muy amargo, sino que generemos toda una experiencia en nuestros clientes. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram con Looker Experto, también pueden seguir en Instagram y en redes sociales a Sorpresas a Tiempo. A mí también, yo salgo como Juanita Pastelera y todo el tiempo vamos a estar subiendo tips para sus emprendimientos y para que sigan conociendo nuestra marca de Looker Experto. Cualquier cosa que necesiten también nos pueden conseguir en chocoluqueria.com, donde pueden comprar todos nuestros productos y ahí también van a recibir la asesoría. Esperamos que les haya gustado mucho estos módulos y que sea de completo aprovechamiento para sus emprendimientos. Nos vemos en una próxima.